Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Una auténtica locura. ¿Has visto cuántas cosas raras y horribles? Quienes ven los telediarios, las noticias, a veces hasta pierden las ganas de cenar después. ¡Qué cosas! Aquí empieza ese momento tan especial que es estudiar la Biblia con el programa Ruta 66. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda una vez más Pascal Osorno. Seguimos en el Evangelio de Lucas, concretamente en el capítulo 15, que cuenta una de las parábolas de Jesús más cautivadoras. Vamos a hablar de la historia del hijo pródigo, con el título Dos hijos en riesgo. Vas a emocionarte con esa demostración de amor incondicional. En las escenas a continuación, cualquier semejanza con la vida real no es pura coincidencia. Quédate con nosotros y descubre cómo superar una crisis familiar. Así es, querido oyente. Nos has estado acompañando en el estudio del Evangelio de Lucas y hoy llegamos a un capítulo muy especial de este libro escrito por un médico famoso del Nuevo Testamento, que allá por el año 61-62 redactó las palabras tan especiales del tercer Evangelio de la Biblia. El texto empieza hablándonos sobre la parábola de una oveja perdida. Por cierto, son 3 las parábolas de este capítulo: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y finalmente la parábola que incluye la historia de 2 hijos que están en riesgo. Y de lo que nos vamos a dar cuenta aquí es que Jesús está contando una parábola sobre un hombre que tenía 100 ovejas y perdió una de ellas. Deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y ellos se alegran porque la oveja fue encontrada. Jesús completa el razonamiento diciendo: Os digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Después él sigue adelante contando otra parábola mediante preguntas. De hecho, él pregunta: supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. 10 monedas que representan 10 días de trabajo de un trabajador común. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, porque encontré la moneda que se me había perdido». Os digo que asimismo hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Contra aquella actitud de rechazo de los religiosos, en clara oposición a su planteamiento, vemos que el arrepentimiento es aquello que Dios desea. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cuál es la manera en que esa realidad funciona? El enfoque principal de este capítulo es exactamente la historia de 2 hijos, según lo que sigue a partir del versículo 11. Así es, 2 hijos en riesgo. Vamos a ver lo que el texto dice. Jesús empieza diciendo que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dice a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Al oír eso ni nos inmutamos, pero es algo para asustarse o preocuparse mucho, porque, querido oyente, eso no era posible. Ningún hijo podía pedirle la herencia al padre, pues él solo la recibiría si el padre estuviera muerto. El hecho de que pidiera la herencia significa que deseó la muerte de su propio padre. Y toda la audiencia que lo escucha está asustada, prestando más atención ahora. No mucho tiempo después, ¿qué va a pasar? Ese hijo entonces reúne lo que recibió y se va a una región distante. ¡Qué comportamiento más raro y absurdo! Pero lo que se esperaría en una situación como esa, y que no parece tan claro inicialmente en la parábola, es que el hijo mayor hablara con el más pequeño. Era su responsabilidad orientarlo sobre cómo el hermano más pequeño debía lidiar con esa situación. Pero él no lo hace, no lo aconseja. De hecho, como la herencia se había repartido entre ellos, el hijo mayor se queda con el doble de herencia, aunque no pudiese todavía utilizarla.
Él es el gran beneficiado, por decirlo así. El hijo menor, como un pecador absolutamente desenfrenado e irresponsable, se marcha. Va a una región distante, porque de hecho necesita marcharse, porque ha dejado de ser aceptado en aquella ciudad. Y en ese nuevo lugar, él desperdicia todo lo que tenía de manera absolutamente irresponsable. Después, ¿qué ocurre? Él empieza, por supuesto, a perderlo todo, a sufrir necesidades y se enfrenta a una situación difícil. Es posible que él haya pedido limosnas porque el texto dice que nadie le daba nada. Y lo más lamentable en esa historia es que él termina poniéndose a trabajar cuidando a cerdos, que son animales inmundos según la ley judía, e incluso siente ganas de comer la oscura y amarga comida que los cerdos comían. Qué cosa más terrible, absurda y lamentable el sufrimiento de este joven. Un joven que representa la forma de actuar de un pecador absolutamente desenfrenado, irresponsable, a quien le da igual todo, como tanta gente. A causa de su vicio, de su pecado y de su actitud, él lo tira todo, lo echa todo a perder y se entrega al vicio, al pecado y a la maldad de forma absolutamente completa. Así es, querido amigo. ¿De qué es capaz el ser humano para tener su alianza con el mal? Es algo que nos asusta. Cuando llegó al límite de la desesperación y del sufrimiento, la Biblia dice que recapacitó. Y entonces pensamos, ahora parece que va a ser como en la historia de la moneda. Ahora ese chico se va a arrepentir. ¿De verdad se va a arrepentir? Él dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Entonces él se levanta y se va hacia su padre en la búsqueda de la solución de su problema. Da la impresión de que ese joven se arrepintió, pero no es exactamente lo que pasa. La expresión que Lucas usa aquí como recapacitar en el contexto judío significa arrepentimiento, pero no un arrepentimiento pleno. Es el arrepentimiento que todo el mundo tiene cuando hace alguna tontería grande en su vida, como cuando compras algo que se estropea al día siguiente. Fue lo que precisamente hizo el joven. Él ahora ve que no tiene comida y que los trabajadores de la casa de su padre están mejor que él. Entonces él dice, ¿sabes qué? Necesito volver a mi padre. Tal como una persona que en medio del sufrimiento dice, necesito la ayuda de Dios porque solo Él puede ayudarme en este momento de aprieto y desesperación. Así que él regresa, pero tiene detrás de sí la seguridad de que ya no puede ser llamado hijo por su propio padre. Él se equivocó, podríamos decir coloquialmente, metió la pata. Y lo hizo de forma tan grande que se destrozó la vida de tal manera que ahora él incluso va a pedir perdón, diciendo, Padre, quiero ser empleado tuyo. La palabra original en la lengua griega significa que él va a tener una relación de un empleado, digamos, autónomo, como alguien que abre una empresa y ofrece servicios externos. Entonces es como si alguien dijera, Dios, quiero apenas el sustento para mi vida con la alimentación. Padre, quiero simplemente tener seguridad. Y así él va intentando solucionar la situación. De forma sorprendente, el texto dice que cuando iba de camino a encontrarse con su padre, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Es sorprendente observar lo que ocurre, cómo y por qué el padre se anticipa. El padre sabe que el hijo no puede acercarse a la ciudad. Si se acerca a la ciudad, será maltratado por sus paisanos, porque él es la vergüenza de aquel lugar. Así que el padre se anticipa. Corre. Pasa por una especie de vergüenza ante todo el mundo, como que está diciéndoles a todos, amo a mi hijo y lo estoy recibiendo de vuelta. Quiero recuperarlo completamente. El padre, en un amor totalmente incondicional, abraza y besa a su hijo diciendo, yo lo acepto plenamente. El hijo, sorprendido, se dispone a hablar con su padre, pero cambia su discurso. Su plan era ser empleado porque él sabía que nunca jamás podría ser hijo. Ante la actitud de su padre, él dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no merezco que se me llame tu hijo. Sorprendentemente, la frase, que era su garantía de sustento propio, que sería decir, consígueme un empleo, quiero ser tu empleado, él se la traga y no la dice, porque no pensaba que el amor de su padre fuera así. Y entonces el padre muy deprisa le da la mejor ropa, pone un anillo en su dedo y ordena que se haga una fiesta. Matan un ternero gordo y hacen una barbacoa especial porque el hijo que estaba muerto volvió a la vida. El hijo que estaba perdido fue encontrado. Así que empezaron a celebrar. Mientras tanto, ¿a qué se está esperando? A que el hijo vuelva, porque en esa circunstancia él va a ser aquel que va a tener el control de la situación, va a ser el anfitrión de la fiesta. Y cuando se acerca a casa y escucha lo que está ocurriendo, él habla con uno de los siervos y se le dice algo que le hace un daño profundo. Ha llegado tu hermano y tu padre ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Imagínate, querido oyente, que el padre está allí. La fiesta está ocurriendo, la carne está en el fuego, la celebración está animada y todo el mundo está esperando a que el hijo mayor entre, pero resulta que no entra. Él se queda indignado. El padre, en una situación difícil, por supuesto, se va afuera a hablar con él. El texto dice que, indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. El padre ya había sufrido la vergüenza con el hijo menor y ahora es el turno del hijo mayor. Y cuando el padre intenta solucionar la situación, el hijo mayor reacciona de manera sorprendente. Ni lo llama padre como se esperaba, con mucho respeto. Él dice: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Querido oyente, qué cosa más impresionante. Tal como los pecados del hijo menor le hicieron sentirse tan distante del padre que no creía que podía ser tratado como hijo, lo mismo le ocurre al hijo mayor, que es, por cierto, un pecador comedido, un pecador socialmente respetado. ¿Qué es lo que él dice? Lo he hecho todo bien. Trabajo como un esclavo. Nunca he desobedecido tus órdenes. Por cierto, querido oyente, ya habrás escuchado a alguien decir: nunca he matado, nunca he robado, nunca he hecho nada malo. Soy buena persona. No necesito la religión, ni a Dios, ni a Cristo, ni a nadie. No necesito nada. Pues bien, fíjate en su discurso. Nunca me has dado ni un cabrito, dice, para celebrar una fiesta. ¿Con quién? Con mis amigos, pues no tengo fiesta con mi padre y no me siento su hijo. Podríamos decir, me siento apenas como alguien a quien Dios puede ayudar desde el cielo y sustentar, pero mi corazón está lejos de Dios. Y fíjate en la acusación, el hijo mayor dice que el hijo menor había despilfarrado los bienes con prostitutas, pero no es eso lo que dice el texto. Dice apenas que el hijo menor había gastado de forma irresponsable. Indignado, el hijo mayor dice: ahora haces esta fiesta matando el ternero más gordo, que de hecho era una fiesta para todos en la ciudad. De forma sorprendente, el padre una vez más, ante dos hijos en peligro, dos hijos en riesgo, el peligro de ver al hijo apartarse del propio padre tras ver cómo su hijo no lo respeta, da la siguiente palabra: hijo mío, tú siempre estás conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Querido oyente, sorprendentemente la parábola termina de manera abrupta. Cuando el padre habló con el hijo más pequeño, hubo una reacción, una respuesta del hijo menor. Ahora él habla con el hijo mayor y nos quedamos esperando el final. ¿Dónde está la respuesta del hijo mayor? La respuesta no aparece. El texto termina en un silencio escalofriante. Silencio que muestra que aquel hijo mayor no solamente estaba en riesgo, sino que el riesgo lo alcanzó plenamente. No se volvió a su padre y no aceptó el amor demostrado por su padre. Fíjate que el mensaje de Dios es un amor incondicional, mostrado a cada uno de nosotros. Yo quiero pedirte que ahora abras bien tu corazón para recibir ese amor impresionante e inmensurable de parte de Dios,
para que ante esa realidad espiritual tan significativa en la vida no corras ningún riesgo. Hacemos nuestra parada en boxes para repostar y tomar fuerzas antes de seguir con nuestra Ruta 66, que es un viaje emocionante por el camino de la vida. ¿Sabías que puedes llevar los estudios de Ruta 66 a todas partes? Con la aplicación RTM 360 podemos escuchar los episodios de nuestras series bíblicas en cualquier lugar del mundo. RTM 360. ¿Qué tal descubrir todo lo que ofrece la app RTM 360? Con un solo clic, descárgatela a través de tu Play Store. Después de esa exposición, ¿para qué preguntas? Seguimos en el capítulo 15 de Lucas y creo que la parábola del hijo pródigo nos dice lo suficiente. Pero quedan algunas cuestiones. ¿Por qué el hijo mayor recibía el doble de herencia? ¿Era el preferido de papá? Procuremos entender lo que está pasando. Aquí tenemos una parábola, que es una historia que no ocurrió literalmente, pero que estaba fundamentada en la realidad de la época. Así que Jesús empieza a hablar de esta parábola, donde el padre representa a Dios y los dos hijos representan al hombre pecador. Uno al pecador, por así decirlo, descontrolado, y el otro al pecador comedido, socialmente respetado. Pero eso ocurre dentro del contexto cultural judío, y el tema es que el hijo mayor, muchas veces llamado y conocido como el primogénito, era considerado el sucesor espiritual del propio padre. Era la persona más importante de la familia, y como costumbre recibía el doble de herencia. Así que nos damos cuenta que el hijo mayor no le habla al hijo menor, porque al fin y al cabo, él es el mayor beneficiado en ese asunto. Pero no era el preferido. Era la costumbre de aquella sociedad. Pero como él era hipócrita, él no quería reconocerlo y no podía hablar las cosas abiertamente. Así que convive con el padre de manera un tanto complicada y termina mostrando su actitud de alejamiento del padre, lo mismo que ocurre cuando el hombre se aleja de Dios. Bueno, vamos a hablar entonces del otro hijo, el más pequeño. Así que se gastó todo lo que tenía de manera disoluta e irresponsable. Ha sido interesante que hayas mencionado esa cuestión, porque esa historia, esa parábola, es una de las más conocidas de toda la tradición bíblica. Y muchas personas incluso tienen una interpretación que no encaja con el texto original, pues algunas traducciones más antiguas dicen apenas que el hijo más pequeño gastó todo lo que tenía de forma disoluta. ¿Qué nos imaginamos? ¿Que se fue de juerga? ¿Que se fue de parranda? ¿Que se gastó el dinero con prostitutas? Pero el término griego no significa eso, y es muy importante prestar atención porque el hijo mayor se pone a acusar y dice explícitamente: tu hijo se gastó el dinero con prostitutas, lo cual no es verdad. ¿Qué fue lo que hizo? Se lo gastó de manera irresponsable, es decir, como la persona que gasta sin pensar hasta dónde puede llegar, que gasta sin pensar y se queda sin dinero. Es como mucha gente hoy. El individuo va usando su tarjeta de crédito, va gastando y después nos enteramos del problema en el que nos hemos metido. Eso es lo que le pasó precisamente al hijo menor. Se gastó todo lo que tenía de manera irresponsable. Para terminar, ¿así que era necesario matar un ternero y ofrecer una barbacoa? Es decir, como una parrillada. Da la impresión de que eran argentinos o uruguayos. Pues sí, esto nos recordará esos asados típicos de los gauchos y de otras zonas de Sudamérica donde les gusta la carne asada. ¿Pero qué está pasando aquí? En realidad, para que podamos entender, había dos tipos, por decirlo así, de barbacoas que se preparaban para esas ocasiones. Podía ser un asado más tranquilo, por así decirlo, con carne de cordero. Vamos, como algo más ligero como los pinchos, las brochetas o quizá las sardinas. Podía ser una cabra o un cabrito. Algo así, una barbacoa hecha con carne de animales caprinos o ovinos cuando era para un grupo más pequeño de personas.
Pero matar un ternero, que es prácticamente un buey, podríamos decir, ¿qué significa? Que el padre estaba haciendo una barbacoa para todo el pueblo. ¿Cuál es el sentido de esto? Él está queriendo restaurar a su hijo ante toda la ciudad, porque cuando el hijo hizo la locura que hizo, él pecó no solamente contra el padre, sino que también pecó contra la comunidad, convirtiéndose en un hijo desagradecido que no tiene ni el derecho de volver a aquel lugar. A causa de eso, el padre quiere honrar al hijo y restaurarlo plenamente. Así que, entendiendo lo que está pasando, descubrimos el significado de esa barbacoa especial al final de la parábola. Parece que se nos hace la boca agua, que se nos despierta el apetito. Es un buen momento para pensar en otro tipo de alimento, aquel que nos llena el alma. Así que vamos directamente al momento de la aplicación del estudio para ti. Querido oyente, hoy en Ruta 66 hemos estudiado el capítulo 15 de Lucas. ¿Has visto el problema que ocurre en esta situación familiar donde dos hijos están en riesgo? Así es, dos hijos en riesgo de apartarse del padre, de perder la relación que nos da vida, seguridad y posibilidad de seguir adelante. Y hemos visto cómo todo este capítulo trabaja con detalles la cuestión del alejamiento de Dios y de la necesidad de arrepentimiento. Y cuando observamos la vida y el mundo, nos damos cuenta de que es una auténtica locura. ¿Has visto cuántas cosas raras y horribles? Quienes ven los telediarios, las noticias, a veces hasta pierden las ganas de cenar después. ¡Qué cosas! ¡Cuánto pecado! ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta catástrofe! ¡Cuánta atrocidad! ¡Cuánta crueldad! Mi querido oyente, es verdad que el problema humano es terrible y descomunal, pero debes saber y reconocer que tal como nosotros hemos visto en Lucas 15, la única manera de resolverlo es recibir de Dios su amor incondicional. Dios te ama, recibe su amor. Terminamos un episodio más de Ruta 66. El equipo de Ruta 66 agradece tu presencia con nosotros. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM360 o descargando la aplicación RTM360. Cada vez son más los que nos seguís. Cuéntanos desde dónde nos escuchas tú y déjanos un saludo y tus impresiones del programa en nuestro WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. Tienes nuestro correo electrónico a tu disposición, info@radioencuentro.net, y además puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. A los mandos estuvo Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Te esperamos en nuestra próxima edición. Contamos contigo siempre en nuestra particular Ruta 66. Ya sabes, un camino abierto a la esperanza y un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.